Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Una vez más, Cristian Vargas les saluda, deseándoles ricas bendiciones, hermanos, y dándole la bienvenida a un viernes más. Y en esta ocasión, hermanos, súper listos para iniciar con ustedes esta nueva eh, serie de estudios en la cual vamos a estar meditando, donde básicamente, mis amados hermanos, es la intención de este servidor compartir con ustedes algunas personas del Nuevo Testamento. Lo que pretendo en esta oportunidad, en esta serie de estudios, mis amados hermanos, amigos que nos acompañan, es compartir con ustedes acerca de personas de la Biblia que no son tan conocidas. Generalmente estudiamos personas de la Biblia que son quizás un poco más conocidas, como Jesús, Pedro, Pablo y algún otro de los apóstoles, pero en esta ocasión quiero compartir, hermanos, con ustedes personajes de la palabra del Señor o personas de la palabra del Señor que no son tan conocidas, que se hablan de ellos muy poco. Y créame, hermanos, que aunque se habla poco de estos hombres y mujeres, tienen mucha enseñanza. Podemos sacar muchas aplicaciones para nuestra vida. Así es de que, hermanos, en estas próximas semanas vamos a estar meditando en estas personas. El día de hoy vamos a empezar con José, el esposo de María, bien conocido como José el carpintero, el padrastro de Jesús. Pero antes de iniciar con la clase, hermanos, vamos por supuesto a ponernos en las manos del Señor para que Él nos abra la mente, nos abra el corazón y nos ayude en esta noche y siempre. Por favor, acompáñenme, mis amados hermanos. Bendito Señor, Padre nuestro que está en los cielos, a usted sea la honra, la gloria y la alabanza por siempre. Damos gracias una vez más, Padre Santo, por permitirnos llegar delante de su presencia a esta hora, por permitirnos abrir su santa palabra para meditar en ella, para compartir, Señor, y aprender acerca de la vida de estos hombres y de estas mujeres que están en el Nuevo Testamento, porque su ejemplo son de gran enseñanza para nuestras vidas. Por favor, ayúdenos a identificar las enseñanzas que hay en ellos y también a ponerla en práctica en nuestras vidas. Señor del cielo, le rogamos perdón por nuestros pecados, una vez más poniéndonos en sus manos de amor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, sería muy conveniente para esta noche que tengamos la Biblia, lista en el Evangelio según Mateo y también en el Evangelio según Lucas. En esos dos evangelios vamos a estar prácticamente en la meditación o el estudio de esta noche. Así es que sin más demora, vamos, hermanos, a entonces a meditar en José, el esposo de María, el padrastro de Jesús, ese hombre que sabemos muy poco o se ha hablado de él muy poco en la palabra del Señor, porque al pensar, por ejemplo, mis amados amigos, hermanos, en la crianza del niño Jesús, generalmente ponemos los ojos en la persona de María. Y no es que esté mal, hermanos, porque las mujeres, las madres juegan un papel muy importante en la crianza de los hijos, pero sin lugar a dudas también la parte paterna es importante en la crianza de los hijos y en este caso no es la excepción. José jugó un papel muy importante, hermanos, desde antes que Jesús naciera y también en su niñez. Aunque se habla muy poco de él en el Nuevo Testamento, créame que esta noche vamos a encontrar algunas enseñanzas importantes que nosotros podemos aplicar a nuestra vida. Así que sin más demora, vamos a hablar acerca, hermanos, de José, hermanos, de Jesús como hombre. Y lo primero que vamos a ver en esta noche, hermanos, que es importante ir identificando, es a José como descendiente del rey David. Por favor, acompáñenme a leer en Mateo capítulo 1, versículo 20.
Mateo capítulo 1, versículo 20, José es identificado como un descendiente de David por el ángel mismo. Mateo 1:20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas a recibir, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El mismo Lucas, hermanos, también lo identifica o habla de su linaje en Lucas 1:27 y también en Lucas 2:4. Quiero que leamos Lucas 2:4 porque me gusta, hermanos, también las palabras que usa Lucas en su evangelio. En el capítulo 2, versículo 4, Lucas 2:4 dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David. Mis amados hermanos, ¿tendrá esto realmente relevancia a lo que estamos mencionando en esta noche? ¿Por qué es importante mencionar que José es descendiente de David? Bueno, precisamente porque todas las profecías que hablaban de Jesús decían que Jesús vendría del linaje de David. Pero ¿cómo es esto posible si Jesús vino por medio de José? Piense por un momento, para decirlo de otra forma. Supongamos que José no hubiera sido del linaje, de la familia de David. ¿Cómo hubiera sido posible que se cumplieran las profecías? Muchos hubieran dicho, por ejemplo, o hubieran visto a Jesús y hubieran dicho, este no puede ser el Mesías, porque claramente las profecías declaraban que el Mesías tendría que venir del linaje de David. Ahora, cuando usted va a Mateo, en la genealogía, note cómo el ángel no se devuelve hasta Abraham. Abraham, el padre de la fe. El ángel está hablando con José y le dice, tú eres José, le pudo haber dicho hijo de Abraham, de la descendencia de Abraham. Sin embargo, no le dice eso, sino que le dice hijo de David. Vea cómo el ángel llama a José. ¿Qué le quiso dar a entender el ángel a José? Bueno, le está haciendo ver la importancia de la labor que él va a desempeñar. José sabía muy bien, como judío, hermanos y amigos, estas profecías. Y sin duda el ángel, al mencionarle esto, llamó su atención. Llamó su atención. José, mis amados hermanos, era de la ciudad de Nazaret, de donde se suponía que debía nacer el Mesías, sino que en la ciudad de Belén. ¿Hace esa situación difícil, hermanos, para que José sea el padre de Jesús? Dios escoge a los padres de Jesús, tanto a José y a María, y ninguno de ellos viven en Belén. ¿Hay algún problema con esto? Claro que no, como lo veremos más adelante en el resto de esta clase. Entonces, quiero que note que al ser José, hermanos de Nazaret, está más o menos al norte de Palestina. Estamos hablando a unas 70 o 90 millas de Belén, donde debía cumplirse la profecía, donde nacería Cristo Jesús. Hermano, José debió haber sido un hombre confiable. ¿Por qué digo que debió haber sido un hombre confiable? Bueno, porque Dios, hermanos, confió el cuidado de su único hijo y del Salvador del mundo en manos de José. Por años hemos visto a María como privilegiada, bendita entre todas las mujeres, por haber llevado en su vientre el fruto del Hijo de Dios y de haberlo traído al mundo. Claro está. Pero es que, hermanos, la crianza de los hijos no solamente reposa en los hombros o en las espaldas de una madre. También el rol del padre es de gran importancia.
Así que vemos que Dios está escogiendo a José, le está confiando la crianza de su hijo. Probablemente, hermanos, y esto es una deducción que yo hago, José debió haber sido un hombre confiable. Y no solo lo digo yo, sino por lo que vamos a ver en el resto de esta clase. Las cualidades que tenía José, que lo llevaron a ser escogidos por Dios. Asimismo como María tenía cualidades, era una virgen y demás, pues José también tiene cualidades que son dignas de admirar y que por supuesto son vistas por el Padre Celestial. José como hombre, hermanos, era bastante pobre, era bastante pobre. Si nosotros leemos en Lucas capítulo 2, versículo 7, en Lucas capítulo 2, versículo 7, encontramos que la palabra de Dios dice, y dio a luz María a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ni siquiera tenían para eso, para un lugar digno donde iba a nacer el Hijo de Dios, en un cuarto, en un lugar acondicionado. No, Jesús dice, fue dado a luz en un pesebre. Pero luego cuando usted avanza unos versículos más, hermanos, en el versículo 22 y versículo 24, leyendo desde el versículo 21, dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Verso 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Ahora, verso 24, y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Hermanos, un par de tórtolas y 2 palominos era lo mínimo que se podía presentar en ese entonces. Lo usual era que alguien trajera un cordero, pero la ley decía que si alguien era tan pobre, tan de escasos recursos y no era capaz o no tenía el dinero suficiente para traer un cordero, pues que trajera un par de tórtolas. Y encontramos a José y a María trayendo eso eh, en esta ocasión cuando vienen a presentar al niño Jesús, lo cual nos da a entender que ellos eran de escasos recursos, eran una familia bastante pobre. Pero eso es irrelevante. Hablemos ahora de José como un hombre piadoso, hermano. En primer lugar, nuevamente, volviendo a Mateo, quiero que vuelva conmigo a Mateo capítulo 1, verso 19. Mateo capítulo 1, verso 19. El mismo ángel, conversando con José, le dice, o en la historia vemos, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Vemos que Mateo nos dice que José era un hombre justo, pero ¿qué realmente significa eso? Si nosotros dejamos volar un poco la imaginación, hermanos, ¿cómo creen ustedes que era la vida de José? ¿Qué cualidades tenía José en su vida que la gente, o en este caso Mateo, lo reconoce como un hombre justo? Bueno, sencillamente nos da a entender que era un hombre que quería hacer lo correcto. Suena como alguien que va a ser un buen padre, ¿cierto? Podemos suponer que José aprendió estos principios de sus propios padres. Recuerde cuando usted ve la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1, el padre biológico de José se llamaba Jacob, versículo 16 del capítulo 1 de Mateo. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Es muy probable
que los padres de José hayan sido bien arraigados a la religión judía y que le hayan enseñado a este hombre José a ser un hombre piadoso, a ser un hombre justo. Es lo que tenían que hacer los judíos, según Deuteronomio capítulo 6, enseñar la ley a sus hijos de día y de noche, enseñar la palabra de Dios diligentemente a sus hijos todos los días. Encontramos aquí entonces que José aprendió cómo enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Hermanos, a veces uno tiene que ir un poco dentro de lo que no está escrito, pero ¿cómo imagina usted? Porque la Biblia no nos da esos datos. ¿Cómo imagina usted la niñez de Jesús? ¿Cómo imagina usted a María como madre? ¿Cómo imagina usted a José como padre? ¿Cómo fue la relación de José sabiendo que ese niño era el Hijo de Dios? Imagine la responsabilidad tan grande que tenía como padre. En primer lugar, como cabeza de hogar, saber que como judío la ley decía que debía trasladarle la palabra de Dios a su hijo, pero aún con el cargo extra de saber que ese hijo era el propio Hijo de Dios. No solamente su hijastro, pero sino el que vendría a ser el Salvador del mundo. Emanuel, Dios con nosotros. Imagine usted qué responsabilidad tan grande. Y entonces, lo que quiero que veamos hasta este momento, hermanos, hablando acerca de que José fue un hombre piadoso, es que José obedeció el mandato de Dios sin preguntar, sin duda alguna. Vaya a Egipto, le dice el Señor en una ocasión, vaya a Egipto. Luego, estoy en Belén. Pudo haber sido una de las excusas de José, cuando el Señor se le aparece y le dice que tiene que ir a Egipto. Señor, estoy en Belén, tengo que trabajar, tengo que proveer para mi familia. Recuerde que él era de oficio carpintero, era un hombre de escasos recursos. De seguro tenía trabajos pendientes, de seguro tenía trabajos que entregar, y renunciar a su trabajo solamente para cumplir la voluntad de Dios implicaba una falta de recursos entrantes. No sé si me entiendo o si me doy a entender, perdón, hermanos. Pero vemos que José cumple el mandato de Dios. ¿Cuánto tiempo tenían que quedarse en Egipto? Hasta que Herodes muriera. O sea, me voy a ir a Egipto, me voy a dejar mi trabajo aquí y tras de eso tengo que esperar a que un hombre muera para poder regresar a mi casa. Y cuando Dios le dijo, hermanos, que se casara con María, lo hizo sin duda alguna. José obedeció a las instrucciones de Dios sin preguntar. En Mateo capítulo 1, versículo 24, y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Luego en el capítulo 2, versículo 14, que ya mencioné, mis amados hermanos, le dice el Señor, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto inmediatamente, sin dudas, sin peros, sin porqués. Versículo 21 y versículo 22, entonces él se levantó, porque en el versículo 20 el ángel del Señor le dice, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. O sea, ya está en Egipto, ahora el ángel de nuevo se le aparece, le dice que tiene que regresar a Israel, y José inmediatamente toma a María, toma a su niño y vino de nuevo a la tierra de Israel. Pero Israel era muy grande, no se le dice exactamente a José a dónde tiene que ir. Sin embargo, él lo hace sin demora, sin preguntas. Verso 22, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación, en sueños se fue a la región de Galilea.
Hermanos, José fue un hombre piadoso en lo que podemos ver hasta ahorita porque obedeció las instrucciones de Dios sin preguntar. Circuncidó, a su hijo de acuerdo a la ley. Lucas 2, versículo 21. Una vez más, Lucas 2, versículo 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concedido, exactamente como lo decía la ley judía a los 8 días. Y no lo llamó como él, le pusieron el nombre que el ángel dijo. Era usual en esos tiempos, hermanos, como lo es también ahora, que le pongamos el nombre a nuestros hijos de acuerdo a los nombres que hay en la familia. Pues si yo tengo un hijo, lo quiero llamar como mi papá o le quiero poner mi propio nombre, igual con las niñas. Sin embargo, ellos no tomaron provecho de esta costumbre, sino que le pusieron al niño como Dios había dicho, como el ángel había dicho. Obedecieron. Ahora, vea esto, hermanos, en Lucas 2, versículo 41. Lucas 2, 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Tanto José como María viajaban a Jerusalén cada año para la Pascua. La Pascua era una fiesta anual de los judíos, pero dice que ellos viajaban a Jerusalén cada año puntualmente. Hermanos, voluntariamente, tanto José como María obedecieron las leyes terrenales. Ahí mismo, en Lucas capítulo 2, hermanos, versículos 1 al 5, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuere empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Verso 4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David. Verso 5, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Ok, hermanos, vean lo interesante de esto. Estamos diciendo que tanto José como María cumplieron o obedecieron las leyes terrenales. Pero es que a veces uno lee estas cosas y parece como que uno lee superficialmente, ¿cierto? Hay muchas cosas ahí que nosotros necesitamos conversar. En primer lugar, recuerde que ellos no tienen medios de transporte como nosotros tenemos hoy en día. Como mínimo tendrían un burro prestado, pero conociendo que eran de escasos recursos, no eran de su propia propiedad. Un burro, un caballo. Hermanos, no tenían carros, no tenían avión, no tenían motocicletas, no era un medio de transporte como los de hoy. Así es de que o este viaje lo hicieron ellos a pie, caminando en esas tierras áridas, con ese calor, pero no solamente eso. Súmele que el versículo 5 dice que María estaba encinta. María estaba ya casi por dar a luz. De hecho, el versículo 6 dice que aconteció que estando ellos allí para ser empadronados, se cumplieron los días de su alumbramiento. O sea que María hizo este viaje y ya tenía los 9 meses de embarazo. Y yo no puedo hablar con propiedad, hermanos, porque yo no soy mujer. Pero puedo entender que hacer un viaje de estos en estas circunstancias en las que María se puede haber encontrado con 9 meses de embarazo requiere mucha diligencia, requiere mucha disposición, requiere mucho amor por obedecer la voluntad de Dios. Un viaje de muchas millas, de muchos kilómetros, sin zapatos,
póngale sandalias. Hermanos, muchos obstáculos, montañas, rocas, desierto, calor, todo lo que usted le quiera agregar. Pero tanto José como María estuvieron dispuestos, hermanos, a cumplir las leyes terrenales. Eso dice mucho de José. Así como lo dice, dice mucho que cada año ellos viajaban a la fiesta de la Pascua. Increíblemente, hermanos, esto hizo posible que Jesús naciera en Belén. ¿Por qué? Verso 6 dice que aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Verso 7, y dio a luz a su primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Hermanos, el hecho, póngase usted a pensar, hermano, por favor, hermanos y amigos, deje volar la imaginación tanto como yo. ¿Qué hubiera pasado si José, cuando se dio cuenta de este edicto, hubiera empezado a poner excusas? O igualmente María, no, quedémonos aquí en nuestra casa, ya casi estoy por dar a luz, mejor quedémonos aquí, va a ser un viaje muy pesado, va a ser algo difícil, le puede pasar algo al niño, mejor quedémonos aquí. ¿Qué hubiera pasado, hermanos y amigos, si Jesús hubiera nacido en otra ciudad que no hubiera sido Belén? Esto hubiera sido terrible, hubiera sido una catástrofe, porque no se hubieran cumplido las profecías que claramente decían que Jesús debía nacer en la ciudad de Belén. Pero por la obediencia de José, por la obediencia de María, ellos van, obedecen el edicto y justamente estando ahí, se cumplen los días del alumbramiento de María. Hermanos, vemos en José un gran hombre, un hombre piadoso, un hombre obediente, pero un gran líder en su familia, un excelente cabeza de hogar, siempre cuidadoso de su núcleo familiar, de su esposa y de su hijo. ¿Qué hubiera pasado entonces si ellos no hubieran obedecido estas leyes terrenales? Jesús hubiera nacido en otro lugar. José, hermanos, hizo las cosas aun cuando eran difíciles de comprender. Y nosotros necesitamos aprender de ello. Necesitamos aprender que aunque las cosas parezcan difíciles, aunque las cosas parezcan complicadas, siempre debemos obedecer la voluntad de Dios. Aunque fue difícil comprender las cosas para José, las cosas poderosas que sucedieron, confió en Dios y le sirvió fielmente. Muy bien, hermanos, avancemos. Hablemos ahora de José como un esposo. Hablemos de José como esposo y también como un padre devoto. Hermanos, cuando nosotros leemos Mateo capítulo 1, versículo 18, encontramos que José está comprometido con María. Verso 18, el nacimiento de Jesucristo, fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. O sea, José y María estaban comprometidos. De acuerdo a la ley, hermanos, según lo que encontramos en Deuteronomio 22, 23 y 24, un compromiso era era permanente, tanto como un matrimonio, con la diferencia que obviamente no vivían juntos, pero un compromiso era prácticamente ya algo permanente, algo casi inviolable, ¿no? ¿Y qué encontramos en este versículo 18? Estando ya ellos en este compromiso permanente, se le anuncia que María, su mujer, ha concebido del Espíritu Santo. ¡Wow! Imagínense usted qué noticia. Sin embargo, vemos en José que él respetó el matrimonio como la única forma honorable de que un hombre y una mujer pudieran vivir juntos. Amén.
¿Qué más podemos ver en José? José, hermanos, quería una novia, una mujer casta y pura como esposa. ¿Qué fue lo que hizo José cuando se dio cuenta que su mujer, su comprometida, María, estaba embarazada? Dice que, eh, mejor leamos el texto. Verso 19 y 20. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Cuando José supo que su mujer estaba embarazada, legalmente podía y pudo haberla despedido. La ley lo autorizaba, hermanos, para acusarla de adulterio, apartarse de ella y dejarla, pero no lo hizo. Usted puede decir, bueno, es que el ángel le está anunciando toda la verdad, pero hermanos, no perdamos de vista también la calidad de hombre que era José, un hombre piadoso, obediente de los mandatos de Dios. Fue un hombre compasivo. ¿Por qué digo que eso fue un hombre compasivo? Dice que la cerró en privado, la encerró en privado y no la expuso públicamente, lo cual era y sigue siendo o es común en nuestros días. Una vez más, cuando José se le anuncia que María está encinta, que está embarazada de otro hombre, automáticamente José pudo haberla acusado de adulterio, pudo haberse apartado de ella, pero no solo eso, hermanos. El castigo de la ley era bastante específico y era bastante fuerte. El castigo para María, según Levíticos 20:10 y Deuteronomio 22:23 al 29, era la muerte, era morir apedreada. Pero en lugar de hacer eso, José, en lugar de actuar precipitadamente, lo pensó. Es lo que nos dice el versículo 20, pensando él en esto. O sea, José se da cuenta, pero decide, en lugar de acusar a María, actúa compasivamente, dice, la guarda, la deja secretamente, o sea, no le dice a nadie, pero él sigue pensando en eso. Y es en ese momento en el cual él se encuentra pensando en esto que el ángel se le aparece y le declara que lo que en ella hay es engendrado del Espíritu Santo. Hermanos, algo que encuentro fascinante en José es que José respetó el plan de Dios y la virginidad de María. Recuerde que estamos hablando de José como un esposo. ¿Cómo fue José como esposo? Hermano, fue comprometido, fue compasivo, fue amoroso, quiso una mujer o una novia casta y pura. Y ese es el punto de lo que quiero decir en este momento. Si usted lee Mateo 1:25 con cuidado, dice, pero no la conoció. ¿Quién? José. José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No conoció, literalmente una expresión que quiere dar a entender que no tuvieron intimidad. ¿Legalmente podía José, estando casado con María, tener intimidad con ella? La respuesta es sí. Sí, si ya estaban legalmente casados, ellos podían tener intimidad, podían tener relaciones sexuales. Sin embargo, dice el texto, José no conoció a María sino hasta que dio a luz a su primogénito, a Jesús. Hermanos, ¿tiene esto valor o no? ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si José hubiera tenido relaciones sexuales con María antes de que naciera Jesús?
La única respuesta lógica es que Jesús no hubiera nacido de una virgen. Tampoco se hubieran cumplido las profecías. Pero José, como era un hombre piadoso, obediente, respetuoso de Dios, respetuoso de su mujer, se esperó hasta que Jesús naciera con tal de que las profecías que él, por supuesto, conocía, esas profecías fueran cumplidas. Hermanos, dígame si eso no es un hombre piadoso. Dígame si eso no es un esposo devoto, un esposo que realmente era y fue un gran líder en su hogar. Respetuoso de su mujer, respetuoso de su hijo, pero principalmente respetuoso del plan de Dios. Un hombre de autocontrol, de autodisciplina, hermanos y amigos. Y eso necesitamos aprender de José, ese autocontrol, esa autodisciplina, ese respeto por el plan de Dios, el plan que Dios tiene para nosotros. Bien, sigamos hablando acerca de José como esposo y como padre devoto. Fue la cabeza de su casa y líder de su familia. Lea conmigo Mateo capítulo 2, versículo 13, mis amados hermanos, 14. Verso 13 y 14. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Dígame, hermanos, si no encuentra usted, mis amados hermanos y amigos, un hombre con liderazgo, un hombre respetuoso de la ley de Dios. Perdone que sea enfático y repetitivo en esto, pero es que los hombres de hoy, los padres de familia de hoy, los esposos de hoy necesitamos entender que en el orden de poder nosotros ser buenos padres, buenos guías espirituales, buenos esposos, necesitamos respetar la ley de Dios, necesitamos ser obedientes de la palabra de Dios, lo que Dios nos dice en su palabra para poder guiar a nuestras familias. Es obvio que Dios está advirtiendo a José acerca del peligro y él, por supuesto, quiere proteger a su núcleo familiar, quiere proteger a su hijo, a su familia, e inmediatamente los toma y se los lleva. Protegió a su familia, es lo que encontramos en todo el contexto de Mateo capítulo 2, versículos 13 hasta el versículo 23. Hermanos, somos, y me dirijo a los varones, somos cabezas de hogar. Necesitamos velar por nuestras familias. Y velar por nuestras familias no es solo proveer lo material, salir a trabajar, a ganar el sustento y proveer para ellos. Necesitamos proveer alimento espiritual, guía espiritual, protección, que nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos sientan confianza en nosotros como guías, como cabezas. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Eso es lo que necesitan nuestras familias. Llevaba José a su familia a adorar regularmente. Cuando usted lee en Lucas capítulo 4, verso 16, Jesús se encuentra dispuesto a iniciar su ministerio y Lucas dice que Jesús estaba en la sinagoga como era su costumbre. Como era su costumbre. Usted puede preguntarse de dónde o de quién aprendió Jesús esa costumbre de estar en la sinagoga. Hermanos, si no es de sus propios padres. Esos que lo llevaban a la fiesta de la Pascua todos los años. Y que en una de esas fiestas el niño Jesús, siendo de 12 años, se extravió por 3 días y lo encontraron en el templo. Desde niño Jesús aprendió lo que era la adoración a Dios, lo que era el respeto a las leyes de Dios. Es buena pregunta para nosotros. Estamos enseñando a nuestros hijos la importancia
de la obediencia a la ley de Dios? Es una pregunta muy importante para nosotros. José llevaba a su familia a la Pascua cada año, como ya lo mencioné. Amó, José amó y crió a Jesús como a su propio hijo. Jesús pensó que José era su padre. José pensó que Jesús era su hijo. Pero la gente que los rodeaba a ellos, vieron a José como el padre genuino de Jesús. Si usted lee Lucas, hermanos, que quiero que leamos una vez más, Lucas capítulo 4, versículo 22, dice, y todos daban buen testimonio de él, de Jesús, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, vea lo que decía la gente, lo que preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Para todos en ese entonces, para la gente que los rodeaba, era evidente que Jesús era hijo de José, nunca nadie lo dudó. Es decir, que este anuncio que el ángel le hizo a José y a María quedó en secreto. Para toda la gente, José y María tuvieron un hijo, el primogénito, que se llamó Jesús. Nadie puso nunca en duda eso. Es más, incluso María llamó a José el padre de Jesús. Aquí en Lucas capítulo 2, precisamente en esta ocasión, cuando Jesús se extravía por 3 días, cuando finalmente lo encuentran, vea lo que María le dice a Jesús en el verso 48. Cuando le vieron se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Hermanos, José cumplió su rol de padre, su rol de esposo. Para la gente era evidente que él era el padre de Jesús. Para Jesús mismo, José fue su padre. María lo está reafirmando aquí. José entendió el desafío tan grande que era criar al niño extraordinario, al Hijo de Dios. Aún así, hizo bien su trabajo y Jesús estuvo sujeto a ellos, tanto a José como a María. José, hermanos, le enseñó a Jesús el oficio de la carpintería, según lo que dice Marcos capítulo 6, versículo 3, que quiero que leamos, hermanos, porque realmente yo encuentro en esta lectura que José no solamente tuvo una relación de padre e hijo en una forma espiritual, ok, eres el hijo de Dios, tengo que enseñarte la palabra de Dios y sé que vas a ser el salvador del mundo, etcétera, etcétera, y me voy a dedicar solo a eso, ¿no? También José tuvo una relación de padre a hijo con Jesús. Y qué lindo es enseñar a nuestros hijos las cosas pues que sabemos. Jugarle a andar, enseñarle a andar en bicicleta, enseñarle a jugar a la pelota, enseñar algún oficio, algo que nosotros aprendimos también de nuestros padres. Y José eso es lo que hace en Marcos capítulo 6, versículo 3. Dice la gente, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿No es este el carpintero? Vea cómo reconocen a Jesús. Jesús aprendió el oficio de la carpintería. ¿Quién más pudo haberle enseñado sino su padre? Hermano, yo trato de meterme ahí entre líneas en lo que no está escrito y yo me pongo a fantasear y me imagino cómo era esa relación de José con Jesús de niño. ¿Cuántas cosas le enseñó? ¿Cómo le hablaba? ¿Lo castigaría en algún momento? ¿Se portaba mal el niño Jesús? ¿Con qué delicadeza tuvo José y María que criar al niño Jesús? A veces me pongo a hablar con otras personas. Jesús fue un niño normal. Me imagino que aprendió a caminar y aprendiendo a caminar se llevó sus caídas, sus golpes.
Y nosotros los padres, hermanos, no queremos que nuestros hijos se golpeen cuando están pequeños. Nos preocupa que se lleven un golpe y que algo les suceda. ¿Usted se imagina cuando Jesús se caía y se golpeaba, qué podía pensar María? Dios mío, se me ha caído mi hijo, pero no solo mi hijo. O sea, tenemos que cuidar al Hijo de Dios. ¿Qué hacemos si algo le pasa al Salvador del mundo? Imagínense qué responsabilidad tan grande. Y José y María hicieron un excelente trabajo, hermanos. Para ir finalizando, hermanos, José es un hombre digno de ser imitado. ¿Por qué? Porque fue un hombre piadoso, entregándose completamente a la voluntad de Dios. No requirió el foco de atención en la historia del Salvador. José hizo su trabajo y lo hizo tan bien que él no es el foco, él no es el punto de atención. Lo dije en la introducción. El mayor foco de atención es María, su madre. Pero seamos honestos, ¿cuántas veces hablamos de José? Hemos hablado de José y la clase de hombre que era, la clase de padre, la clase de esposo, la clase de líder espiritual. No requirió el foco en la historia del Salvador. Así que debemos aprender de José, que fue un hombre piadoso, pero también fue un esposo piadoso, que siguió el plan de Dios para su hogar. Fue dado a la pureza en su matrimonio, a la compasión y al respeto en su matrimonio. Varones, hermanos, tenemos que aprender de esto. Tenemos mucho por delante que aprender todos. Cómo ser buenos esposos, seguir el plan de Dios en nuestros matrimonios. Debemos doblar rodillas y orar mucho por esto también. Pero de José también aprendemos cómo él fue un padre piadoso. Trajo a sus hijos, y pongo entre paréntesis, especialmente a Jesús, a la crianza y la amonestación del Señor. Y digo hijos porque contrario a lo que muchos piensan, María y José tuvieron más hijos. José tuvo más hijos con María, según lo que acabamos de leer en Marcos capítulo 6, versículo 3, y en esos textos también que les estoy poniendo, hermanos, en la presentación. María tuvo más hijos con José. Y estoy seguro, hermanos, que ese era un hogar, una familia donde reinaba la palabra de Dios. Era un hogar disciplinado en la lectura, en la enseñanza, en los principios de la palabra de Dios. Y eso es un reto para nosotros hoy en día como familias. Mis amados hermanos y amigos, es básicamente lo que he querido compartir con ustedes en esta noche acerca de José. Como lo dije en la introducción, no son muchos textos, se conoce poco de José. De hecho, en la última ocasión que leemos acerca de José es precisamente en este texto de Lucas capítulo 2, cuando Jesús se extravía 3 días. Luego de eso, no sabemos más nada de José. ¿Cuánto tiempo vivió? ¿Cómo y cuándo murió? No sabemos nada al respecto. Pero lo que quedó escrito de él nos ayuda grandemente en nuestra vida espiritual, principalmente a nosotros los varones, en estas cosas que necesitamos mejorar, que necesitamos ir fortaleciendo en nuestra vida. Necesitamos más hombres como José en nuestros hogares, en nuestras congregaciones. Hermanos y amigos, les agradezco una vez más su atención por haber estado con este servidor y espero, ruego al Señor que se encuentren bendecidos y que esta enseñanza haya motivado sus vidas a un cambio.